Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión ya del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022. En esta sesión nos acompaña una gran invitada quien nos introducirá en una temática que nos toca profundamente como región y se trata de pérdidas y daños y su importancia para América Latina. Pero antes de comenzar, solo para efectos de que nos conozcamos un poco, mi nombre es Patsy Contardo, soy Focal Point para la Conferencia Regional de la Juventud RCOI Latinoamérica de parte de la organización 1.5, una de las organizaciones que integran la coordinación regional de este gran espacio de encuentro de las juventudes latinoamericanas. A quienes no han tenido la oportunidad de estar en anteriores actividades, les comentamos que la Cumbre Climática de la Juventud RCOI Latinoamérica es la conferencia regional de la juventud y se dice RCOI por sus siglas en inglés, Regional Conference of Youth. Es una de las grandes instancias de participación que estamos planteando como juventudes a nivel regional en el camino a la próxima COP27 que se celebrará en Sharm el Sheikh, en Egipto, en noviembre. Entonces es una instancia que lo que busca es ser un trampolín, es impulsar aquellos liderazgos de las organizaciones juveniles de nuestra región que luchan contra el cambio climático, potenciando justamente el trabajo que realizan y la articulación que podemos sostener entre las distintas organizaciones, de forma de generar un trabajo conjunto. Durante el proceso previo a la celebración de la cumbre, estamos realizando este ciclo de capacitaciones que son abiertas, sin previa inscripción, dirigidas a jóvenes de toda la región, además de asambleas especialmente enfocadas en las organizaciones de la red de RCOI, en la cual se pueden inscribir. Y otro de los proyectos en los cuales se está trabajando en paralelo es la creación de un mapa de iniciativas a nivel regional. Varias de las personas que ya nos acompañan acá probablemente han inscrito una o más iniciativas que realiza su organización en este mapa, el cual nos va a permitir incorporar todas las iniciativas que actualmente estamos trabajando las juventudes en los distintos lugares de América Latina y justamente la idea es que puedan ser conocidas, reconocidas y nos permitan también articular el trabajo en los distintos territorios a lo largo de nuestra región. Si quieren conocer más detalles sobre las actividades que realizamos, les invitamos a ingresar a nuestro sitio web y a las redes sociales de la RCOI Latinoamérica, www.rcoila.org, y en Instagram y en Twitter como @rcoilatam. De todas formas, en el chat vamos a compartirles más adelante estos datos para que nos puedan seguir y revisar esta información. Con esta breve contextualización y sin más demoras, para dar inicio a esta capacitación sobre pérdidas y daños y justamente su importancia para la región de América Latina, quiero dejarles a ustedes con Pamela Pu. Pamela Po es una politóloga y magíster en sociología con más de 12 años de experiencia en diversidad de temáticas medioambientales, agua, energía y minería. Es también experta en relacionamiento, comunicación e incidencia política y actualmente se desempeña como directora de políticas públicas e incidencia en Fundación Ecosur y además es integrante de la red de politólogas, que es una red que asocia a politólogas en Latinoamérica, permitiendo conectar su trabajo y visibilizar justamente el rol que las mujeres y en la perspectiva de género pueden ejercer en esta materia. Muchísimas gracias, Pamela, por aceptar nuestra invitación a esta nueva sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022 y te doy el pase para que puedas comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patsy, por la invitación. Te agradezco mucho porque todas estas instancias creo que son muy importantes para empezar a visibilizar las problemáticas que tenemos en la región. Así que vamos a partir con la presentación. Cambio climático y la profundización de la pérdida y daños en América Latina. Previo a esto, quiero hacer esta mención, ya que los límites del crecimiento ya cumplieron 50 años. O sea, la situación actual que estamos viviendo en el planeta con respecto a la crisis climática y ecológica es una cuestión que ya hace 50 años atrás, oficialmente, digamos, se vaticinó. Lamentablemente, el mundo político, ¿cierto?, no escuchó. Lamentablemente no se hizo caso a las advertencias. Digamos que hace 50 años atrás se podría haber detenido o por lo menos haber aspirado a un crecimiento mucho más equilibrado con el medio ambiente, pero esa cuestión lamentablemente no ocurrió. Hace poquitos meses los límites de crecimiento cumplieron 50 años y este informe lo que concluye
es que las tendencias, ¿cierto? Si seguíamos con las mismas tendencias de crecimiento de la población, ¿cierto? De extracción de bienes de la naturaleza, etcétera, esto íbamos a tener un descenso, ¿cierto? En la producción industrial y en la población. Por otro lado, el informe planteaba que era posible parar el crecimiento para llegar a un estado de equilibrio ecológico y económico sostenible en el tiempo. También se podía diseñar para que las necesidades materiales de todo el mundo fueran satisfechas. Y por último, si el mundo realmente quería abandonar el crecimiento y llegar a un estado de equilibrio cuanto antes, había que abandonar cuanto antes, ¿cierto?, este crecimiento desbocado, y más probabilidades de éxito tendría antes de que se produjera el colapso. 50 años después, ¿cierto? Estamos aquí debatiendo ya el tema, digamos, como un hecho consumado, la crisis climática y ecológica ya no la podemos, digamos, revertir, sino que solamente limitar. La humanidad en estos momentos es a lo que puede aspirar, digamos, dado que lamentablemente los distintos acuerdos no se han estado cumpliendo y cada vez los plazos se van alargando, pero se van acortando, digamos, en el sentido de que se van acortando para el medio ambiente. Lo anterior, ¿cierto?, se enmarca también en lo que es el metabolismo básico. El metabolismo básico es cuando las sociedades pueden vivir de las fuentes renovables, ¿cierto? Y hoy en día estamos en un metabolismo ampliado, básicamente porque ocupamos una cantidad de recursos no renovables de manera desmedida. Tenemos un extractivismo minero y fósil, digamos, en el cual nuestra sociedad, incluso yo estoy planteando que somos adictos al fósil. El antropoceno tiene una adicción a los combustibles fósiles, por lo tanto, cuesta abandonarlos y cuesta, en el fondo, los países finalmente no logran realmente abandonarlo, y lo que estamos viendo hoy en día con el tema de Ucrania y con la elevación, ¿cierto?, de los precios del petróleo y todo lo que está alrededor de estos temas que son más geopolíticos, por decirlo así, vemos que por una parte hay un discurso de cambio climático, pero por el otro lado siguen los fósiles tratando de posicionarse como un elemento estratégico. La crisis climática y ecológica global, ¿cierto? Yo siempre hago hincapié por la formación profesional, igual porque soy politóloga, que tiene aspectos políticos la crisis ambiental. O sea, más allá de ser de carácter técnico en algunos aspectos, como decir, bueno, tenemos que cambiar, digamos, pasar de una energía a otra energía limpia, la verdad es que esta es una cuestión que se enmarca dentro de la voluntad política también. Entonces, es un elemento que permanentemente tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, existe la consolidación y reconocimiento de la crisis. Esto ya venía desde los años 70, los límites de crecimiento es un ejemplo, pero en el año 76 teníamos la conferencia de Estocolmo también, que es dada la preocupación del norte global sobre esta crisis, en la que se da cuenta que el sur global no se puede desarrollar del mismo modo. Por lo tanto, se establece, ¿cierto?, el reconocimiento de que hay esta crisis. Por otro lado, se reconoce también que hay un modelo de desarrollo intensificado y que posteriormente, ¿cierto?, con la globalización que permiten los combustibles fósiles como el petróleo, permiten una globalización acelerada, estamos hoy en día en un espacio de riesgo e incertidumbre, en donde lamentablemente el principio preventivo y precautorio no ha logrado hacerse cargo de esta problemática, que es muchísimo más profunda que solamente tratar de prevenir o de tener este principio precautorio de abstenerse. Lamentablemente no han tenido la fuerza suficiente para poder imponerse ante situaciones que permanentemente estamos viendo y somos testigos de cómo la crisis climática y ecológica avanza. Responsabilidades frente al cambio climático, esta lámina me gusta muchísimo porque son las responsabilidades históricas frente al cambio climático. Tenemos que desde 1900 a casi el año 2000, tanto Estados Unidos y Europa con la Unión Soviética son los responsables de los grandes emisores. Y si uno lo piensa ideológicamente, esto no se enmarca solamente en el capitalismo como responsable, sino que también tiene que ver con el modelo de desarrollo intensificado, dada el antropocentrismo que tenemos como sociedad. O sea, el hombre en el siglo XX se colocó al centro de absolutamente todo, y a través de métodos violentos, digamos, de colonialismo, de extracción de materias de la naturaleza, etcétera,
logró expandirse, digamos, y a la vez aparejado a eso, ¿cierto?, la revolución industrial y por lo tanto la cantidad de emisiones que tenemos en la atmósfera hacen que tengamos este cambio climático. Por eso yo decía que este se puede solo limitar y no en el fondo evitar, porque ya tenemos una cantidad de emisiones que están ahí en la atmósfera y que no van a desaparecer en una cantidad de años bastante importante. Esto solo para mencionarlo, recordar que el IPCC en sus últimos informes para el informe 6 que se va a publicar, tenemos que el grupo 1, que tiene que ver con las bases físicas del cambio climático, concluye en agosto, ¿cierto?, que los cambios en el clima se extienden y se intensifican rápidamente con niveles sin precedentes en miles de años. O sea, estamos en un cambio climático acelerado. La actividad humana es causa indiscutible del cambio climático. Esto ya se sabía hace mucho tiempo y ahí es cuando me enoja un poco la posición del IPCC, que pasa a ser un ente que, si bien es científico, también es bastante conservador, dado que está supeditado, digamos, a las Naciones Unidas, y en ese sentido tenemos que, lamentablemente, esto se reconoce, yo creo, bastante tarde. Las olas de calor, estamos viendo ahora en Europa lo que está ocurriendo, ¿cierto? Una ola de calor muy importante, digamos. Lluvias torrenciales, sequías, o sea, todos estos aspectos se van a ir intensificando. El IPCC plantea que no hay vuelta atrás, o sea, para algunos cambios en el sistema hay cuestiones que ya no vamos a recuperar. Y otros cambios que, si logramos contener la temperatura en 1,5 grados, ¿cierto?, se podrían limitar. Por otro lado, el cambio climático va a afectar a absolutamente todas las regiones y por cada grado que vaya subiendo, ¿cierto?, va a tener impactos importantes e intensificados por cada grado, ¿cierto?, que sube. Por lo tanto, estamos en un desafío, digamos, yo le llamo la crisis civilizatoria, otros autores también. Por otro lado, tenemos el informe de impactos y adaptación y vulnerabilidad. Yo creo que aquí la gran conclusión, una de las grandes conclusiones, y creo que es muy reveladora, es que casi la mitad de la población vive en una zona de peligro. Vamos a llegar casi a los 8.000 millones de personas. Por lo tanto, 4.000 millones de personas van a estar en peligro, digamos, en aspectos de vulnerabilidad. Por lo tanto, esto es un tremendo desafío, sobre todo en la lógica de pérdidas y daños, como también en materia de adaptación. Muchos ecosistemas no han alcanzado el punto de no retorno, como decíamos. La adaptación y la mitigación deben abordarse con la misma urgencia. O sea, hoy en día casi todo se cargó, digamos, en algún momento, y de ahí lo podemos debatir si ustedes quieren. El tema de la mitigación fue uno de los grandes, todavía lo sigue siendo, como uno de los ejes principales, pero yo insisto que es la adaptación debiera estar en la misma importancia que la mitigación, porque la adaptación puede generar economía verde, tiene distintos elementos que nos permiten en el fondo potenciar, digamos, en la sociedad. Por lo tanto, creo que el tema de adaptación es muy importante. ¿Qué son las pérdidas y daños? Las pérdidas y daños son el resultado de un proceso continuo, ¿cierto?, generado por fenómenos climáticos, tanto eventos meteorológicos, ¿cierto?, extremos, como estábamos viviendo el tema de las olas de calor, inundaciones, con aquellos procesos climáticos graduales o de aparición lenta. O sea, tenemos en relación al cambio climático, por ejemplo, la acidificación de los océanos, desertificación, derretimiento de glaciares, que son cambios que vamos a ir viendo lentamente y que vamos a ser testigos, digamos, en una cantidad de años importante. De hecho, hay dos grandes modos de hacer frente a las pérdidas y daños, ¿cierto? Una es reduciendo su impacto a través de estrategias de mitigación y adaptación, o afrontando las pérdidas y daños residuales con distintos instrumentos para gestionar el riesgo, tales como la transferencia, seguro, la retención de riesgo, redes de protección social, fondos de contingencia. Con respecto a las redes de protección social, incluso en Europa, en el programa Eurosocial, ya se habla de un estado ecosocial, por ejemplo, que tiene que ver cómo se van a abordar las distintas materias sociales dentro de los efectos del cambio climático. Debiera haber un eje, obviamente, en vivienda, en salud, en educación, etcétera, porque tiene que ver con el bienestar de la población.
todos esos elementos están en riesgo, digamos, ahora en torno al cambio climático, por lo tanto debiera haber un Estado que fuera mucho más robusto y en una lógica de garantías de derechos, ¿cierto?, como los que yo he mencionado. Con respecto al tema del tipo de pérdidas y daños, ¿cierto?, están los daños o pérdidas o daños, ¿cierto?, evitados, que aquellos a los cuales se le aplicaron medidas de adaptación o mitigación, ¿cierto?, y mitigación. Aquellos daños no evitados, aquellas pérdidas y daños que no se abordó el tratamiento para evitarlos, o que no sabíamos que teníamos esa inseguridad, por decirlo así. Y aquellos daños inevitables, ningún esfuerzo de adaptación podría evitarlo en el fondo. Y ahí es cuando tenemos esta lógica de que si los países en el fondo redujeran realmente las emisiones, podría haber una oportunidad. Pero si las emisiones siguen siendo, ¿cierto?, tal cual como se están llevando hasta ahora, la verdad es que el problema se nos hace complejo porque va a ser inevitable, por ejemplo, perder un arrecife de coral y todos los efectos que aquello conlleva. O si seguimos con este tipo de desarrollo, ¿cierto? Vamos a perder, ¿cierto?, 1 millón de especies, cuestión que no es recuperable ni remontable. Por lo tanto, el desafío es no menor en relación a bajar estas emisiones, dado que está en peligro la vida misma o el sistema de vida mismo. Tenemos además que el tema de las pérdidas y daños se ha ido trabajando en las distintas conferencias de las partes. La verdad es que cuando empecé a armar esta presentación, es un tema que lamentablemente ha avanzado muy lento y se ha demorado muchísimos años en que esto tome cuerpo y forma, por decirlo así. Por ejemplo, el tema de las pérdidas y daños fueron los países insulares, y yo lo recuerdo porque recién yo el 2017 y 2018 empecé a trabajar, digamos, en el Instituto de Ecología Política, y me acuerdo que Manuel Baquedano, que es un ecologista renombrado de este país, me decía la COP de Bali y de Copenhague van a ser un total fracaso. O sea, lo venía mencionando permanentemente. Yo todavía ahí venía recién incorporándome al mundo ecologista, digamos, y la verdad es que fue muy triste darse cuenta que lamentablemente no pasó mucho y que era una de las negociaciones más importantes en esa época. Y bueno, aquí coincide, ¿cierto?, que la cumbre de la COP 2013, ¿cierto?, es donde, o sea, la COP13 del 2017 en Bali, es cuando los países insulares dicen, bueno, nosotros necesitamos medidas y ayudas para poder implementar. Martin Pai. Hay un micrófono, si que lo pueden cerrar. Martin Pai, j'adore les Pamela. Je m'appelle. Ya. ¿Ahí sí? Sí. Tenemos el rol de los países insulares, en el fondo, que incluso en las actuales COP han protestado, ¿cierto?, sumergiéndose en el agua, dando como una conferencia de prensa con el agua hasta la mitad, en el fondo, haciendo ver que van a haber efectos en estos países que van a ser gravísimos, dado que no se toman las decisiones de bajar realmente las emisiones. Posteriormente, ¿cierto?, en la COP16 del año 2010 se incluyó un programa de trabajo sobre pérdidas y daños en el marco del Plan de Acción de Cancún para la adaptación, y se le puso a cargo al órgano subsidiario de implementación. De ahí nos vamos a la COP18, ¿cierto?, que es en el año 2012, que se decidió como parte del acuerdo conocido como Puerta Climática de Doha, solicitar al secretario de la Convención Marco que impulsara la creación de un mecanismo institucional para abordar las pérdidas y daños durante la siguiente conferencia, que fue la COP19. En esa COP es donde se decide, ¿cierto?, crear el mecanismo de Varsovia, el mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y daños, en donde el gran acuerdo, ¿cierto?, esto se logra en el 2013, se establece este mecanismo
El propósito consiste en enfrentar las pérdidas y daños residuales, tanto producto de fenómenos climáticos extremos como fenómenos graduales, como decíamos al inicio, o de lenta aparición en los países en desarrollo, que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. La misión del Mecanismo Internacional de Varsovia consiste en promover la aplicación de enfoques para afrontar las pérdidas y daños de una manera integral y coherente, desempeñando para aquello al menos las siguientes funciones: mejorar el conocimiento y la comprensión de los enfoques integrales de gestión del riesgo para enfrentar las pérdidas y daños. En el fondo es que cada país incorpore también esta lógica. Fortalecer el diálogo, la coordinación y la coherencia y la sinergia entre los interesados, ¿cierto?, pertinentes, liderando, coordinando y supervisando la aplicación de los enfoques requeridos. Y por otro lado, el tema de intensificar las medidas y el apoyo de los países para que puedan realizar acciones. O sea, no se puede abordar esta materia si no tenemos financiamiento, tecnología y fomento de capacidades, digamos, para los países que requieran enfrentar esta materia en la región. Posteriormente, ¿cierto?, tenemos el Acuerdo de París. En su artículo 8 ya se reconoce, ¿cierto?, las pérdidas y daños dentro del acuerdo. Las partes reconocen la importancia de evitar y reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. Se reconoce el Mecanismo Internacional de Varsovia, que está sujeto, ¿cierto?, a la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes. Y las partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo de manera cooperativa y facilitativa, entre otras a través del Mecanismo de Varsovia. Estos son los elementos que trae el Acuerdo de París. Y por otra parte también, ¿cierto?, continúa que las esferas en las que se debe actuar de manera cooperativa y facilitativa para mejorar la comprensión, las medidas y apoyo, tiene que incluir sistemas de alerta temprana, la preparación para situaciones de emergencia, en el fondo abordar los fenómenos de evolución lenta, que esto tiene que ver también con identificar aquellos elementos. No todos los países tienen mapeado cuáles son sus vulnerabilidades, por lo tanto tiene que ver con aquello. Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles, la evaluación y gestión integral del riesgo. Esto es un tema vital en todos los países, sobre todo aquellos que son más vulnerables. Los servicios de seguros de riesgo, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito de los seguros. Las pérdidas, hay que abordar las pérdidas no económicas y la resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas. Eso es lo que trae el Acuerdo de París en su artículo 8. Por otro lado, se genera con el Mecanismo de Varsovia un comité ejecutivo que se compone de 10 países, ¿cierto?, desarrollados y 10 países en vías de desarrollo. Uno de los primeros avances que se tuvo fue lograr definir que los planes, ¿cierto?, en torno a pérdidas y daños se actualicen cada 5 años. Se contempla también lograr que las pérdidas y daños sean incorporadas en las políticas y prácticas a nivel nacional y global, y que tengan estas el foco, ¿cierto?, también en las personas vulnerables, las comunidades, los países en desarrollo y los ecosistemas. Porque la idea es enfrentar de manera holística, ¿cierto?, y minimizar, ¿cierto?, las pérdidas y daños con sistemas efectivos para actuar y entregar apoyo. Para ello se propone, ¿cierto?, mejorar la cooperación y facilitación en torno a 5 ámbitos estratégicos. Esto tiene que ver con eventos de aparición lenta, pérdidas no económicas, enfoque de gestión integral de riesgo, la movilidad humana, acción y apoyo. Con respecto a la movilidad humana, no es menor el tema, dado que el cambio climático va a producir, por una parte, y hay algunos reportajes que van a aumentar las guerras, por ejemplo, y también los inmigrantes. Por lo tanto, los inmigrantes climáticos, el cambio climático va a producir movimiento de personas. Por lo tanto, vamos a tener que abordar las pérdidas y daños, y por otro lado tenemos que reforzar todo lo que es materia de adaptación. Ajustes, ¿cierto? Este mecanismo, como yo les decía, lamentablemente se ha demorado una cantidad de años en implementarse. Se incorpora la idea, ¿cierto?, en el año, en la COP25, se le realizan ajustes al Mecanismo de Varsovia.
en la cual se postula el aumento y la colaboración y coordinación con otras entidades dentro y fuera de la convención para poder ampliar la movilización de recursos, las acciones y el apoyo de los países en desarrollo. En particular, se indica al Comité Ejecutivo que se tiene que fortalecer el diálogo con el Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco y cooperar con el Fondo Verde para el Clima para clarificar el modo en que los países en desarrollo pueden acceder a financiamiento. Es vital el financiamiento para los países en desarrollo, ya que no todos pueden abordar el cambio climático, digamos, por sí solos. Se requiere de ayuda internacional y de cooperación internacional. Se requiere potenciar el trabajo técnico también, que es otra forma de ayuda. Quizás, si bien no es con recursos monetarios, ¿cierto? Se puede potenciar el trabajo a través de la asesoría técnica. Por otro lado, la próxima ronda de revisión del mecanismo de Varsovia queda fijada para la COP30, que supuestamente debiera, obviamente si no hay ningún retraso, celebrarse en el año 2024. Y a partir de ese año, ¿cierto? Se va a revisar cada 5 años los planes, ¿cierto? Que cada país tenga en materia de pérdidas y daños. Dentro de esta orientación de fortalecimiento, ¿cierto?, del mecanismo de Varsovia, la COP25 estableció el mandato de conformar una red para catalizar la asistencia técnica para los países más vulnerables. Esta red es la red que se denominó Red de Santiago, dado que la COP25, entre comillas, se iba a celebrar acá en Santiago de Chile. Después se trasladó a España, pero además por el tema del COVID estuvimos como 2 años a la cabeza de la COP25. Por lo tanto, se forma esta red en el año 2020 sobre cómo abordar pérdidas y daños resultantes de los impactos del cambio climático. Esta red tiene una web, ¿cierto?, donde van subiendo las herramientas y los distintos documentos que van trabajando. Su propósito es catalizar y canalizar el acceso y organizar la disponibilidad de asistencia técnica a partir de asociaciones y sinergia entre gobiernos, organizaciones multilaterales y ONGs, como también redes de expertos. Y en el presente año se hizo un llamado, ¿cierto?, a participar de la red, ¿cierto?, los integrantes de la red, para poder definir modalidades operativas, estructura, el papel del comité ejecutivo y los grupos de expertos, el papel de los puntos de contacto de pérdidas y daños y los posibles elementos para los términos de referencia de un posible organismo convocante o coordinador que pueda brindar servicios de secretaría para facilitar el trabajo en el marco de la red de Santiago. Pero hasta ahora, digamos, lo que tenemos un portal web donde está esta información y en el fondo cómo la red de Santiago va a empezar como a articular, ¿cierto?, el trabajo para implementar, ¿cierto?, los planes de pérdida y daño. Esta es un poco la cronología que vimos al inicio, ¿cierto?, qué es lo que ocurrió en cada COP para ir implementando el mecanismo de Varsovia, ¿cierto?, hasta llegar acá, como les decía, que es el 2024, donde se va a revisar, digamos, nuevamente estos planes. Por último, en las preguntas que me planteaba Patsy cuando me envía la información, ¿cuáles son los desafíos y barreras de entrada para la participación juvenil en la región en materia de pérdidas y daños, ¿cierto? ¿Y cuál es el rol que podrían asumir las juventudes latinoamericanas? Yo creo que en esta lógica, el hecho de que ustedes se capaciten ya es un tremendo salto adelante en estas materias, dado que teniendo la argumentación es una forma mucho más fácil de abordar la incidencia política. Creo que acá hay 2 elementos. Uno es la incidencia política y cómo los jóvenes pueden impulsar políticas públicas, ¿cierto?, que vayan en la línea de implementar medidas en sus países en torno a las pérdidas y daños. En ese sentido, creo que la juventud, obviamente, mientras más organizada esté, tiene posibilidades de ir corriendo esas barreras. Creo que tiene que haber una interpelación permanente a los distintos gobiernos, da lo mismo color político, y con eso también se requiere que se trabajen propuestas en torno a esta materia. Propuestas y datos creo que son elementos que tienen que estar sobre la mesa, porque aunque ustedes no lo crean,
En materia política a veces no están los datos y los tomadores de decisión no avanzan en estas materias porque no los tienen a la vista. Los problemas, ¿cierto?, en materia de la humanidad y los distintos países tienen que afrontar numerosas materias. Por lo tanto, es complejo que un tomador de decisión sepa y conozca cuáles son todos los temas que tiene que abordar. En ese sentido, creo que aquí hay elementos que los jóvenes pueden impulsar en torno a las pérdidas y daños, sobre todo porque es una materia que está en permanente construcción. Todavía no está zanjado los mecanismos, todavía no está, digamos, cerrado el tema, sino que todo lo contrario está en construcción. Por lo tanto, existe esa oportunidad de que la participación política que vayan haciendo los jóvenes en ir corriendo esta barrera y colocando a la vista del tomador de decisión, ¿cierto?, a través de una minuta, a través de reuniones, a través de exposiciones en el Congreso, las marchas, etcétera. O sea, tiene que ser una estrategia combinada, ¿cierto? Sobre todo porque América Latina y el Caribe tiene el peso de, como somos parte del sur global, ¿cierto?, de que somos proveedores de recursos naturales del norte global y por lo tanto las condiciones que se están colocando para el sur global son bastante injustas y de bajo poder de decisión de qué es lo que vamos a hacer, digamos, para enfrentar la crisis climática y ecológica. Por lo tanto, creo que los jóvenes es el futuro, digamos, son el futuro presente, no tan lejano, digamos, para poder impulsar estas materias. Y por otro lado, creo que las juventudes latinoamericanas, si hay algo que pueden defender desde lo que es América Latina, es defender la naturaleza, la protección, ¿cierto? La restauración, la adaptación, tienen que ser elementos cruciales para defender en torno a los tomadores de decisión. Porque América Latina es una región que tiene una belleza y una rica biodiversidad, y ya se la quisiera al resto del mundo. Por lo tanto, somos una región, ¿cierto?, que por las características que tenemos que, somos sumideros, ¿cierto?, somos una herramienta de adaptación. Por lo tanto, en ese sentido, creo que ese es un tema que tenemos que defender y tenemos que empujar desde todas las partes que podamos, ¿cierto?, hacer conciencia que, por ejemplo, la transición energética no puede ser a costa de solo el cobre de Chile, sino que tiene que ser una cuestión que también tenemos que ir hacia a una especie de decrecimiento o de equilibrio, digamos, económico, en la cual si bien nadie quiere volver a la caverna, tenemos que desarrollarnos de una manera mucho más equilibrada y sana, porque actualmente como está el sistema, ¿cierto?, estamos en total desequilibrio. Por lo tanto, los jóvenes pueden impulsar estas materias, sobre todo desde la intergeneracionalidad que implica el problema del cambio climático. No es justo que los jóvenes tengan que, en el fondo, abordar esta temática desde no vivir bien su juventud, por decirlo así, sino que tener que asumir esta problemática, dado que las generaciones pasadas no se hicieron cargo. Entonces creo que hay una oportunidad potente de volver a establecer estos temas desde nuestra posición de sur global, en la cual pongamos sobre la mesa todo lo que implica para América Latina la pérdida de biodiversidad, dada la demanda, ¿cierto?, de recursos naturales que tiene el norte global. Y esto, no sé si hay consultas, preguntas, debate. Buenas, muchas gracias por la intervención. Primero que nada, queríamos consultarte de cara a la declaración que se hizo el año pasado y que se hacía un llamado a la importancia de los mecanismos de daños y pérdidas, especialmente para nuestros países. ¿Qué crees que en el marco de este formato de búsqueda de incidencia que va a tener la RECOI se podría como presentar como alguna consigna que podamos empujar desde las organizaciones juveniles a nivel regional, ¿no? Como si nos tuviéramos que empujar o abogar por una medida concreta en nuestros países,
¿cuál crees que podría llegar a ser o por dónde podríamos orientar esa respuesta? Yo insisto en materia de adaptación, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que ese es un gran paraguas que creo que para el tema de pérdidas y daños podría reducirlo. O sea, si nosotros protegemos y conservamos naturaleza, ¿cierto? Vamos a poder enfrentar muchísimo mejor las pérdidas y daños, y les pongo de ejemplo los humedales o los manglares en el caso del Caribe. Si perdemos humedales o perdemos manglares a causa de las inmobiliarias, por ejemplo, o por la deforestación, etcétera, lo que ocurre es que quedamos en total riesgo para enfrentar, digamos, por ejemplo, una lluvia extrema. Si la humedal, por ejemplo, se construye, una inmobiliaria construye un edificio en un humedal, lo que va a ocurrir es que ese humedal que funcionaba como una esponja que retiene el agua, ahora va a producir inundaciones probablemente. Entonces, yo creo que algo que la juventud puede impulsar desde las organizaciones que tienen es el tema que la adaptación debiera estar al mismo nivel de importancia que la mitigación. Lamentablemente los países se enfocan en la mitigación porque también de la mano hay un negocio con respecto a esto. Y aquí está el negocio minero, está el negocio de los monocultivos. O sea, aquí hay harta gente que quiere sacar una tajada, digamos, de esta problemática. Si bien tenemos que reducir las emisiones, no puede ser que solo sea enfocado en un tema de proveer un negocio. Y por otro lado, la adaptación va a ser importante en materia de riesgos y desastres, dado que la adaptación también permite una reactivación económica. La adaptación hay que dejar de mirarla como en la lógica de que no produce un beneficio económico. También lo puede producir la restauración de suelos, por ejemplo, la reforestación, la agroecología. O sea, son temas que van a obtener un beneficio, por lo tanto, y también va a ser económico. Lamentablemente a los países, si no se les muestra que va a haber también un beneficio económico, no van a apostar por la adaptación. Entonces creo que eso es algo que hay que disputar. Y en materia de sur global, creo que también tenemos que disputar el tema de que la carbono neutralidad, tal como se está planteando, lamentablemente está pensada desde el norte global para mantener una vida material, digamos, un estándar de vida alto, en la cual ningún país puede, digamos, del sur global puede vivir como se vive en Europa o se vive en Estados Unidos. Entonces, y digamos que no solamente de esos países, sino que de las clases dominantes, digamos, de esos países, porque también hay mucha pobreza en Estados Unidos y también hay mucha pobreza en Europa. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que estar el foco de empujar, digamos, hacia allá, porque lo que estamos viendo es una tremenda y acelerada pérdida de biodiversidad. Muchísimas gracias, Pamela. Ha sido súper interesante toda tu exposición. Queremos aprovechar también a quienes nos están acompañando para que puedan realizar sus preguntas a través del chat. A mí me gustaría tal vez, mientras les doy el tiempo y el pase a quienes están participando para pensar tal vez alguna pregunta, me gustaría quizás ahondar un poquito en también qué podemos hacer nosotros los jóvenes para poder también movilizar no solo una reflexión en torno a las pérdidas y daños, sino también una incidencia política efectiva. Entonces, ¿cómo podemos desde el sur global, desde nuestra posición muchas veces que tal vez no es tan reconocida en los espacios de toma de decisión, poder hacer esos cambios, generar justamente este debate y poder incidir también? Entonces, tal vez desde tu experiencia, si nos pudieras compartir, profundizar un poco más en este punto. Yo creo que siempre las comunicaciones son una cuestión, un eje importante en cualquier política pública que se quiera impulsar. Por lo tanto, se tiene que diseñar algún tipo de campaña regional, puede ser, pensando en la lógica de redes sociales, por ejemplo, interpelar al mundo político desde los propios países, ¿cierto? Como les pongo de ejemplo en el caso de Escazú, en Chile se mantuvo un par de años una campaña con respecto a impulsar el acuerdo de Escazú, dada la negativa del gobierno pasado que se negaba, ¿cierto?, a la firma del tratado. Si bien el gobierno pasado no accedió finalmente a firmarlo, el hecho de mantener, ¿cierto?, en un punto álgido el tema de Escazú hizo que permeara las campañas presidenciales
posteriormente, ¿cierto? Las campañas presidenciales que vivimos en el mes de noviembre y diciembre en el caso de Chile. Por lo tanto, tiene que haber una interpelación al mundo político, a las autoridades, que tiene que estar acompañado de una estrategia, además de esto. En esto yo les digo siempre a todo quien que me toca hacer una capacitación, escribir es esencial. O sea, que hay que escribir columnas, hay que escribir minutas, si no queda por escrito cuál es la demanda, es muy difícil que se materializa, porque cuando uno habla con políticos, la verdad es que hablan con mucha gente, por lo tanto que memorices o que te acuerdes de todas las solicitudes o todo lo que hiciste, a veces cuesta. Entonces, ¿qué eso ocurre? Siempre hay que tener ese papel, dejarlo, ¿cierto? Ese registro, etcétera. Entonces, eh, tenemos que avanzar en esa lógica, y yo creo que hay que montar una campaña que en el fondo se exija 2, 3 puntos importantes, y ahí avanzar y empujar. Porque tampoco podemos pedirlo todo, porque no es estratégico. Se puede pedir todo, o sea, en pedir no hay engaño, pero a veces hay que enfocarse en cuestiones estratégicas, y creo que en materia de pérdidas y daños, ¿cierto? La vulnerabilidad que tiene América Latina es una cuestión importante que hay que disputar. Buenísimo, muchas gracias, Pamela. Fernando nos pregunta a través del chat y María Gracia levantó la mano, así que Fernando, si quisieras abrir tu micrófono para hacer tu pregunta, o si no, la puedo leer yo y luego le doy el pase a María Gracia. Buenísimo, muchas gracias. Sí, bueno, la pregunta es qué opinas sobre las teorías del decrecimiento y el postdesarrollo como herramienta para cambiar el paradigma económico-político en Latinoamérica. Yo, la verdad, bueno, el decrecimiento es muy europeo, y el postdesarrollo es muy latinoamericano, así que creo que podemos, yo soy una fiel creyente que vamos a tener que ir sí o sí a otros paradigmas de desarrollo, otros paradigmas, e incluso creo que la ciudadanía tiene que ser un pilar en el tema de para enfrentar el cambio climático. La ciudadanía es esencial, también es un pilar, no solamente el Estado. Por lo tanto, creo que ahí combinar, ¿cierto?, algunos paradigmas o varios paradigmas para poder enfrentar esta problemática es una forma. También el hablar y posicionar, ¿cierto?, la transición socioecológica, creo que es muy importante, porque tenemos que pasar de un estadio a otro para que no suene como que vamos a pasar automáticamente de un día para otro hacia otro lugar, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque lo que tenemos que cuidar mucho es el tema de los discursos, cómo abordamos los distintos discursos, cómo vamos posicionando las temáticas. Para algunos puede sonar demasiado evolucionado el tema del decrecimiento, o se puede mal entender también. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo cómo vamos, en el fondo, sopesando la carga para poder ir avanzando, digamos, pero yo creo que el decrecimiento o el postdesarrollo son cuestiones anheladas. Por otro lado, hay autores como Antonio Turiel que plantean que el colapso energético que se viene supuestamente haría colapsar, digamos, la sociedad tal cual como la conocemos, porque no existen los fósiles necesarios para poder seguir generando con el nivel bienestar material, entre comillas, y digo entre comillas porque no sé si es bienestar, generar estas sociedades de consumo con alto consumo. Por lo tanto, habría un colapso. Plantea también, Turiel plantea que puede ser el colapso, el decrecimiento, el neofeudalismo o ecofascismo que podrían surgir a raíz de esta crisis civilizatoria que tenemos. Muchísimas gracias, Pamela, y a Fernando también por plantear la pregunta. Le quiero dar el pase a María Gracia, que levantó la mano, y luego para que Hilda se prepare, si quiere también tomar después el micrófono para contarnos la pregunta que planteó en el chat. Adelante, María Gracia. Muchas gracias, Pamela, por el pase. Quisiera hacer la pregunta respecto a lo mencionado en cuanto a las políticas que podría adoptar un país frente a las pérdidas y daños. ¿Tiene alguna respuesta, modelo ya aplicada, algún país que pudiera tal vez servirnos de ejemplo? En el caso, por ejemplo, de Perú, puntualmente, recién se ha instalado una Comisión Nacional de Cambio Climático. Se está trabajando el tema de pérdidas y daños, pero está subsumido
en la Comisión de Adaptación, y el estudio que se ha hecho del Plan Nacional de Adaptación de Perú realmente no acoge un estudio pormenorizado, detallado, de todo lo que acontece y está vulnerando a las comunidades. Por lo tanto, no hay tampoco información valiosa de dónde acogernos para formular algún proyecto a nivel local, y siento que este tema se está tratando muy superficialmente. Entonces, ¿qué aconsejaría frente a esto? En tanto también no se acoge el hecho de que hay lo que se condiciona no solo por fenómenos naturales para que ocurran estos daños y pérdidas como tal, sino que también hay una acción antropogénica del mismo hombre, ya sea de la empresa o del Estado, que condiciona que estos daños y pérdidas ocurran y se aceleren ante los fenómenos climáticos que ya se están dando. Por tanto, sí, esa era mi duda. Si tenía algún ejemplo que podríamos como política nacional acoger, y en base a eso, cómo podríamos también empezar a hacer los estudios detallados, porque en base a información se puede trabajar políticas, pienso yo. Muchas gracias. Yo diría que uno de los dos informes del IPCC, tanto el de las bases físicas como el de vulnerabilidad, tienes una cantidad de información de los riesgos y daños a los cuales se van a someter las regiones de seguir aumentando la temperatura. Incluso aquí hacer mención que en el caso de Chile, por ejemplo, una de las preocupaciones que había dentro del informe del IPCC es que vamos a estar muy afectados en materia hídrica como también en materia alimentaria, por ejemplo. Entonces creo que hay una cantidad de información que ya circula. Ahora, sobre cómo abordar las pérdidas y daños específicamente para cada país, la verdad que ahí desconozco instituciones que estén funcionando en otros países, digamos, que sean exitosos o que estén abordando. A mí me da la impresión que el tema de pérdidas y daños es un tema, entre comillas, bastante nuevo, dado que recién en el 2017 empezó a haber esta cuestión incipiente y avanzó muy lento, digamos, en las distintas COP. Entonces me da la impresión que recién los países, pensando en que va a haber un cambio climático que va a estar más, yo diría que peligroso, dado que probablemente el Acuerdo de París no se cumpla, están empezando a preocuparse mucho más en hacer que esto avance. De todas maneras, en el caso de Chile, que es el que conozco, obviamente, tenemos una oficina, que es la oficina de emergencia, que también está abordando algunas materias de cambio climático, y hubo un proyecto que se llamaba distintos informes, digamos, científicos. Hubo uno que se llamó MAPS, otro que identifica ciertos riesgos en algunas regiones y cómo debiera abordarse. Entonces yo creo que ahí hay que hacer esa línea base en dónde están las problemáticas, y creo que eso podría ser una cuestión que cada país debiera impulsar. Muchísimas gracias, Pamela, por tu respuesta, y también a María Gracia por hacer la pregunta. Solamente ya para ir finalizando, acá también hay una pregunta de Hilda, que si quisiera abrir el micrófono y plantearla justamente para poder ir generando este diálogo ya hacia el cierre de esta capacitación. Súper. Pues antes que nada, muchísimas gracias por crear estas capacitaciones, porque cambio climático es tan amplio que uno se puede perder en la inmensidad, ¿no? Y tiene que ver con todo. Por eso me encanta, porque tiene que ver con género, con biodiversidad, legislación, absolutamente con todo. Y justo me preocupa dos puntos. Uno, pues vemos la evidencia, ¿no? Y que de hecho la evidencia científica está desde hace muchísimos años, no es algo reciente. Y que justo ahorita estamos viendo, ¿no? Con la ola de calor que está en Inglaterra o demás, hay diferentes evidencias. Pero muchas veces me gustaría que nos compartieras, porque nos hablaba sobre diferentes leyes y demás. Por ejemplo, muchos países se enfocan solamente al tema de cambio climático y como que he observado como más al tema de bonos de carbono, decir, bueno, pues yo estoy emitiendo tanto, pues bueno, voy a hacer una balanza y compro esto, por así decirlo. Yo así lo imagino, que tiene que ver con todo un proceso más grande, sin duda. Pero desafortunadamente, pues nuestras regiones, como están llenas de ecosistemas bastante interesantes, ¿no? Como el Amazonas, la selva aquí en México, la lacandona,
pues dicen, bueno, voy a protegerlo, pero a veces es un arma de doble filo porque una tal vez no está tan valorado como debería ser y otra no se llega al punto de realmente pues cambiar el paradigma o decir, dejar de emitir ciertos gases, decimos pues ya lo compensé, pero al final de cuentas pues en la naturaleza o en los ecosistemas o en estos sistemas que tenemos pues no es así de, pues ya tiré 1 tonelada de basura, pues alguien más la recolectó, pues ya no hubo ningún impacto. En ese sentido, mi pregunta va con respecto a esto de que por qué simplemente se ha visualizado el tema de cambio climático, no sé si sabes, como respecto como a esas herramientas, ¿no? O tú nos mencionabas también el tema de estas cuestiones de las leyes, no son como pues ambiciosas, aunque sabemos que están pasando y dijeron, bueno, cada 5 años se va a revisar y entonces vamos a ver qué otras cosas están pasando, el aumento de las costas, bueno, el nivel del mar en las costas, pero solo ha sido muy paliativo y no va como a la raíz. Sé que tal vez es muy extraña mi pregunta, pero no sé, me encantaría bajo tu experiencia y más en el tema de legislación, porque sé que muchas cosas no son vinculantes, son como de buena fe, o yo así lo he entendido. Igual si me equivoco, sería increíble me digas para que, que no cometa más errores. Muchas gracias. No, muchas gracias, Hilda. No hay preguntas que no sean importantes, digamos. A ver, pensar que el tema de los bonos de carbono y compensaciones, ¿cierto? Era la estructura del protocolo de Kioto, que estaba muy en algún momento enfocado en el tema de bonos de carbono, etcétera, y lamentablemente este fracasó también porque el cambio climático, por eso yo hablo siempre de crisis climática y ecológica, porque es una cuestión mucho más grande, digamos, porque la crisis es ecológica también. La crisis climática está produciendo efectos en la biodiversidad, que es lo que sostiene realmente la vida, digamos. Entonces, el Acuerdo de París, cuando cambia, ¿cierto? Cuando se abandona el protocolo de Kioto, la lógica es distinta, no es solamente de bonos y compensaciones, porque el Acuerdo de París lo que busca a través de distintas herramientas, ¿cierto? Que trae, como por ejemplo el tema de aborda el tema de adaptación, está el tema de las NDC, recuerda que los países cada 5 años tienen que, en el fondo, comprometerse, y lo importante de las NDC es que se pueden comprometer a lo que realmente pueden cumplir. Esa es la lógica del Acuerdo de París, en ese sentido que reportar realmente lo que yo puedo cumplir, pero por lo menos comprométete a algo. Por otro lado están las estrategias climáticas de largo plazo, donde también se plasman estos elementos. Ahora bien, mi crítica a esta diplomacia global, digamos, que hay sobre el cambio climático es que siempre es en la medida de lo posible. Por lo tanto, y quizás menos de lo posible, y ahí está el desafío. Ahí creo yo que está el desafío que lamentablemente las COP han ido fracasando porque también hay un poder económico que está permeando, digamos, en esa lógica, y porque además el poder político, a mí me da la impresión que no logra permearle lo que la ciencia, ¿cierto? Y lo que las organizaciones ambientales, ecologistas, etcétera, están evidenciando de qué es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto me da la impresión de que no logran ver que hay otros paradigmas o por ejemplo, ver a la ciudadanía como un pilar importante para poder hacernos cargo de la crisis climática y ecológica. Por ejemplo, la ciudadanía podría ser un productor energético, podríamos hacer soberanía alimentaria, o sea, pero da la impresión de que esas ideas fuera, entre comillas, como pareciera que fueran fuera del Estado, no las tienen, digamos, incorporadas. Por lo tanto, me da la impresión que la lógica que debiera ser es, primero, estados descentralizados para poder abordar la crisis climática y ecológica, más allá de los paraguas internacionales que nos toca abordar, ¿cierto? Por otro lado, tiene que bajar a un tema local, de decisiones locales. Y eso implica descentralización, pero ahí también implica pérdida de poder, entre comillas, para los estados centrales. Entonces, por eso les digo, es una disputa permanente de distintos paradigmas de cómo se ve esta temática. Por lo tanto, lamentablemente por eso se avanza muy, muy lento y no funcionan, digamos, los espacios diplomáticos multilaterales porque lamentablemente los intereses que se cruzan son demasiados nomás.
y por otro lado el lobby petrolero hace de las suyas también, tratando de corromper ahí esos espacios. Y de hecho, no sé si ustedes lo vieron, pero Europa en el fondo estaba decidiendo si la energía nuclear o la energía producida a gas eran verdes. O sea, ya estamos incluso cuestionando, retrocediendo, digamos, en los discursos que se han venido planteando. Y ahí es donde yo digo, el mundo ambiental, ¿cierto? Los jóvenes, va a haber que hacer resistencia frente a estas decisiones que están tomando las autoridades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Hilda, por la pregunta. Hay muchos comentarios en el chat. Solo en honor al tiempo ya para hacer un cierre, queríamos agradecerte nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a esta capacitación. Hubo algunas personas que nos comentaban a través del chat si había algún libro, algún tipo de bibliografía que nos recomendaras. Les comento también a quienes están participando que, bueno, Pamela se encuentra en redes sociales, así que también la fundación a la que pertenece Ecosur, donde también pueden encontrar mucho material. Pamela es de la misma forma que nos recomienda escribir, también ella escribe mucho, así que pueden también encontrar mucha información de distintas temáticas que puede ser tal vez relevante para ustedes, así que también les invito a seguirla y a seguir a su fundación. De parte de la coordinación regional también de este RECOI Latinoamérica, que está integrada por las organizaciones EcoHouse Global, Sustentabilidad Sin Fronteras, la red, la Ruta del Clima y la Red de Jóvenes por el Cambio Climático de Costa Rica y 1.5, queremos agradecer justamente a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, por haber participado en esta capacitación, y a Pamela justamente por toda su buena disposición, su gran voluntad para poder también aportarnos con todo este conocimiento en una temática tan importante para nuestra región. Nuestras redes sociales se encuentran disponibles a través del chat. Les recordamos, nos pueden encontrar con @rcoilatam en Twitter e Instagram, y también en www.rcoila.org, donde pueden encontrar más información respecto al evento que se realizará el día 12, 13 y 14 de septiembre en Cartago, Costa Rica. Muchísimas gracias por su asistencia y les recordamos que pueden visitar también en nuestro canal de YouTube las capacitaciones anteriores. Que tengan una feliz tarde. Gracias, suerte. Gracias, muchas gracias igual por la invitación.